que esta es la clase más importante de estas 3 sesiones y sí será bueno poner toda la atención posible. Bueno, tengo que comenzar porque el tiempo nos gana, ¿eh? Dice la primera parte, sella el dintel de mi corazón, sella el dintel de mi corazón. Antes de comenzar esta parte tan especial, quiero decirles que no todas las iglesias, que no todos los ministerios se atreven a tocar estos temas. Este es un tema especialmente delicado, especialmente fuerte y especialmente real. Pocos pastores se atreven a tocar el tema directo del enemigo, se atreven a tocar el tema directo de las fuerzas del mal. Nos enseñan mucho sobre Dios, su gracia, sus principios muy buenos. Aquí hemos oído clases excelentes sobre cada una de las raíces y sus mandamientos, pero es hora de oír mucha realidad para saber atacar por todos los frentes las batallas que libramos a diario. Entonces, vamos a entrar a lo medular y necesito su atención. Necesito su atención. Dice aquí, Señor, sella el dintel de mi corazón. Y esto nos remonta a los tiempos del pueblo hebreo, cuando iba a ser sacado de Egipto, que Dios les dice, guárdense en sus casas y con la sangre de un cordero marquen los dinteles para que la muerte no entre. No sé cuánto sepas tú, pero el pecado es muerte. ¿Sí? Los dinteles son los marcos. Cuando aquí dice, sella el marco de mi corazón, está diciendo, sella con tu sangre que no entre la muerte del pecado más a este corazón. ¿Sí? Entonces, dice, sella el dintel de mi corazón, y ahí está apoyada la cita. Séllalo de todo lo que yo haya abierto o permitido al enemigo construir raíces con amargura en mi vida. Aquí, en este lugar de la amargura, puedes ponerle cualquiera de los 7 nombres de las raíces que estamos trabajando. Puedes ponerle ira, codicia, envidia, lujuria, culpa, temor, la que tú quieras. Ahí va ese nombre. Entonces, ¿qué he abierto yo? ¿Qué he abierto yo? Apenas les di la semana pasada una probada de lo que yo pude haber abierto sin darme cuenta en tiempos anteriores, al ser hija de Dios o aún siendo hija de Dios, hacerlo por ignorancia. Si yo consulté brujería de cualquier estilo, forma, broma o serio, yo abrí puertas. Si yo fui víctima de violaciones, yo abrí puertas. Si yo participé en juegos satánicos inocentes, abrí puertas. Si es mi preferencia ver películas de terror y no hay una que se estrene que no vea, yo abrí puertas. ¿Qué es necesario? Cerrarlas. Cerrarlas. Pude haber ido de broma, pude haber ido porque me invitaron, aún sin creer, nomás para acompañar a lecturas de café, a lecturas de carta, a consultar mediums, a consultar cosas del mundo espiritual, y yo abrí puertas. Quiero que veas que esto es algo muy sutil del enemigo. La religión es su arma favorita. Si nosotros no hemos recordado o no hemos tomado conciencia
lo que se nos ha repetido tantas veces desde que recibimos a Cristo, que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo es una relación con Dios, y nos hemos ido por el lado religioso, podemos haber caído en cualquiera una de estas tentaciones, porque hoy más que nunca el mundo espiritual se está moviendo con fuerza. Hay más medios para comunicarnos con ellos y envolvernos, ¿sí? Si tú te quedaste hasta el punto de recibir a Dios y no has seguido adelante leyendo su palabra, estudiándola, investigándola, puedes ser presa fácil de doctrinas de demonios. Así dice la palabra de Dios. Si tú no tomas conciencia que la palabra de Dios dice que los muertos no tienen más que ver con nada que se haga debajo del sol, y tú consultas mediums o consultas formas de comunicarte por el amor, por el deseo, por lo que tú quieras de la gente que ya se fue, estás engañado. Estás engañado. Hablamos en un inicio de estas pláticas de la caída de Satanás, cuando fue desterrado de los cielos como ángel y se llevó una legión con él. Fíjate en esta verdad. Cristo comprobó la caída de esos ángeles y vio la esparción de ellos por el mundo. Y vio que iban a andar entre el hombre engañándonos, ¿sí? Esa fue una de las razones poderosas de venir a salvarnos, ver el riesgo en el que estábamos y en el que seguimos estando. ¿Sabes por qué? Porque entre más quieras conocer de Dios, entre más te quieras meter en serio con su palabra, eres su favorita. Somos sus favoritos. La lucha no es hoy, la lucha es todos los días. La lucha no es nueva. Satanás tiene la experiencia de toda su vida contra nosotros. No es nuevo. Las Escrituras lo presentan. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento ya había magos y brujerías. Acuérdate la competencia que se hizo entre Moisés y la gente de Faraón con la magia. Desde entonces ha estado. Desde entonces, cuando Dios saca al pueblo a la libertad y le da nuevas leyes para vivir, una de las prohibiciones que le da es la brujería. Advierte, cuidado, todo el que lo practique merece la muerte. Todo el que la practique merece la muerte. Todo el que lo consulte merece la muerte. Si nosotros lo hemos consultado de alguna manera, tenemos muerte espiritual. Toma conciencia, por favor, porque tienes que saber con qué vas a tratar. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Sí? En el Nuevo Testamento vuelve a confirmar las prácticas de adivinación. Si has leído la Biblia, has de recordar la experiencia que pasó Pablo cuando Simón el mago veía lo que hacían y quería comprar el poder que tenía para seguir negociando con los dones de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si hay dones de Dios, ¿cómo puedo diferenciarlos de los demonios? Los dones de Dios son para edificar. Los dones de Dios son para bendecir. Y los tiene, y Dios los ha repartido a todos de diferente manera. ¿Sí? Hay quien tiene el don de la sanidad y la tiene.
Hay quien tiene el don de la revelación y lo tiene, dado por Dios. Hay quien tiene el don de la enseñanza, todos los dones que tú has visto, y vienen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Primera, los dones de Dios no se venden, no se cobran. Cuando tú vas a consultar algo sobrenatural, tiene un costo monetario, no sé cuál, no tengo idea. Te cobran. Cuando hay un don de demonios, está disfrazado de religiosidad, está lleno de velas, está lleno de imágenes. Nomás con eso tú ya puedes darte cuenta a qué lugar estás llegando. Entonces hay que aprender a diferenciar los dones de Dios de los que no son de Dios, pero que son una realidad y que están entre todos nosotros. Será muy bueno descubrir cuál es el don que Dios ha puesto en mí para usarlo correctamente y para bien. ¿Sí? Esa es una recomendación sobre lo que vamos a tratar. Entonces, sella el dintel de mi corazón de todo lo que yo haya abierto por mi cuenta o permitido al enemigo construir raíces de amargura en mi vida. Por favor, en su Biblia, Hebreos 12:15 y Deuteronomios 29:18. Así como fortalezas en 2 de Corintios 10:4. Quien lo tenga, por favor, en el micrófono, me lo lee, la que lo tenga más rápido y más cerca. Mirad bien. Se me hace que no tenemos acá volumen. Permíteme. A ver. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando amargura, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, porque aquí estamos tratando la raíz de la amargura. Es un ejemplo. Mira bien que no dejes un poquito, porque un poquito que dejes vuelve a crecer. ¿Sí? Deuteronomio 29:18. Silvia, por favor. Sí, adelante. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ok, la amargura es comparada con la hiel y el ajenjo. Entonces, el ajenjo es lo más amargo que hay. Y la raíz de amargura tiene la característica de ser muy profunda y muy extendida. Y todo lo que toca lo amarga. Entonces, si tú te das cuenta en una persona que tiene amargura, contamina a su alrededor. Todo lo que toca. ¿Y qué es una fortaleza? Según a los Corintios 10:4. Adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien. ¿Qué es una fortaleza? Te dieron una hoja la semana pasada con un tablero donde estaban las fortalezas. Un ejemplo de fortalezas. ¿Lo sacas, por favor? Ese material. Ese material. ¿Lo tenemos listo? Ponlo encima. Ahí dice arriba, derribando las fortalezas, en este caso de la amargura, porque es la situación que está poniendo aquí. Mira, en este tablero está representada nuestra mente. Nuestra mente está dividida en fracciones. La mente. Cada fracción son terrenos de nuestra vida, son nuestras cualidades de carácter, ahí están.
Cuando yo creo algo contrario a lo que Dios me dice, hago fortalezas como ese castillo que está en medio, hago fortalezas que entrego al enemigo y se las quito a Dios. En este caso, esta es una fortaleza de amargura. Yo he levantado con mi carácter, con mi actuar, fortaleza de amargura. Ahora revisa. La fortaleza de amargura está guardada por principados, por potestades de demonios, que no me van a dejar tan fácil soltarla. Ahí está arriba. Ahí marco el territorio cedido en mi mente. Y ahí está la fortaleza. Y abajo hay diferentes formas que dicen verdugos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Primero, ¿qué es mi alma? La hemos repetido varias veces. Mi alma es mi mente. Ahí está mi voluntad y ahí están mis emociones. Estas tres pelean con el Espíritu de Dios para no alinearse. ¿Sí? Las tres. Luego, terreno. Es el área jurisdiccional, es el lugar de mi alma que yo he entregado al enemigo. Yo se lo he entregado. Fortalezas, mentalidad y conclusiones contrarias a la Escritura. Nada tiene que ver lo que yo pienso con lo que Dios dice. Verdugos, aflicciones permitidas por Dios para enseñarnos misericordia. Y por último, principados, los que están arriba, un gobernante impío sobre una área jurisdiccional que no me deja soltar lo que traigo. Aquí está, por ejemplo, la amargura. Yo te la voy a cambiar. La ira. Estoy muy enojada. Estoy furiosa. ¿Sí? Ahí está mi alma, es una emoción. La ira es una emoción. Pero ¿qué he hecho yo? Para que mi ira me satisfaga, grito, berrincheo, hago mi voluntad, me desquito, levanto esa fortaleza. ¿Qué dice Dios? No se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Tienes un problema? Arréglalo. La blanda respuesta quita la ira. Entonces yo tengo que enseñarme a atacar esa fortaleza con la palabra de Dios para que pueda ser derribada y el terreno cedido al enemigo yo se lo pueda regresar al Señor y yo pueda vivir en paz. Mientras yo no lo haga y siga montada en mis decisiones, en mi carne, va a mandar verdugos. ¿Con qué? Con enfermedades, con problemas, con situaciones con las que me está llamando la atención para que yo entienda y ponga en acción su palabra y me pueda liberar. Y entonces yo pueda entregar nuevamente ese terreno al enemigo. ¿Vamos bien? Esa es la forma de derribar fortalezas. Pero me voy a ir a la amargura. Voy a trabajar esta. Quise poner el otro ejemplo porque ustedes lo van a trabajar en un momento más. Amargura. Se compraron un libro para trabajar estas 7 raíces. Verdaderamente el escritor de este libro, Dios le iluminó de una manera maravillosa. Este libro no ha sido desmenuzado como debe de ser. Porque de veras, se han visto ya 5 raíces
de las que ya no deberíamos de tener nada que ver con ellas. Y yo no sé cuánto te sientas tú liberada de eso. Este libro se trabaja junto con este de bolsillo. Y tienen una característica. Yo dudo que haya una casa, creyentes o no, donde no haya una Biblia. Quizás hasta la tengan en un atril, en un lugar especial. Pero algo que nadie abre. Estos libros son de trabajo, son de análisis, son de mi interés porque significan mi libertad en Dios. Porque no es el libro, porque está basado en la palabra de Dios. Todas las hojas que tú estás revisando ahorita, cada palabra está sostenida en un versículo de la palabra de Dios. Nada está inventado. Ahora, fíjate cómo deberíamos de analizar la amargura. En este caso es el ejemplo. Nos vamos, por favor, a la página 83 del libro grande. ¿El ministerio ya lo tiene listo? Bueno, miren, el ministerio de Jesús empieza de una manera súper sencilla. Él sale con esta declaración: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es la primera parte para que nosotros podamos descubrir nuestro verdadero yo. A la hora que yo digo lujuria, envidia, codicia, amargura, tú puedes decir, yo amargosa, pero por ningún motivo. Yo iracunda, si diario me ven sonriente. Yo envidiosa. Bueno, nomás te voy a hacer una pequeña demostración. Si puedes voltear un momento, ve esto. Ni siquiera hay una raíz limpia. Ni siquiera puedo decir que yo tenga temor o ira. Tengo todo. Está enredado. Crece junto. Aquí está la muestra. Tengo todo. Tu primera parte hoy, de parte de Dios, es: sé humilde. Reconoce para que yo pueda sanar. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Te lo paso, hija? El libro me da un panorama general de lo que revelaría una amargura, y debe de haber más. Entonces será muy bueno leerlo y ubicarme en cuál de ellas estoy. ¿Le damos vuelta, por favor? A un lado vienen los mandamientos con los que yo tengo que atacar esa amargura. Esos mandamientos que están aquí, también los tengo resumidos acá. Aquí los tengo resumidos. Entonces será muy bueno que cuando yo los ubique en mi libro grande, los pueda ubicar en mi libro chico. Después viene cómo afecta la amargura en nuestro organismo. Para esto, en cada raíz que se ha estudiado, hemos tenido especialistas aquí adelante, muy capacitados y muy buenos, dándonos todas las bases científicas de las enfermedades causadas por estos estreses. Y todas han sido muy buenas. Nos han dado hojas para contestar, nos han dado hojas para guardar y repasar en casa. No sé quién lo ha hecho. Entonces, ahí está esa parte. Le doy vuelta. ¿Qué afecta en mi organismo? Úlceras, cálculos biliares, mi fe. ¿Cómo atormenta la amargura? A la vuelta.
cómo contribuye hasta una obesidad, problemas físicos visuales, cómo dificulta la amargura, la concepción, ahí está. Pero luego, por si no nos quedara claro, por si todavía tuviera alguna duda, ponen un testimonio para que a ti te quede claro hasta el punto de llegar profundo de esa raíz. Porque acuérdate mi comentario de la semana pasada. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no porque no tenía. Se quedó a la mitad y nos hemos quedado a la mitad de estas sesiones. Tengan paciencia de oír un caso completo. ¿Me haces favor, Candy, de ayudarme? Estoy en la página donde dice un caso significativo de verdugos crueles de la amargura, para que sepan cómo trabajan los verdugos. Acá, mira, Candy, acá está. Ahí está. Pueden seguirlo en su libro, pueden escuchar las dos partes. A ver, un caso significativo de verdugos. No tenemos volumen, o acércate un poquito más, porque quiero que después van a contar su historia. Y fíjense cómo debe de ser. Bueno. Sí. Bueno. Una de las ilustraciones más dramáticas de cómo afecta la amargura al sistema digestivo tomó lugar en la vida de Teresa Ajo. Su historia es muy significativa y podemos delinear muchas revelaciones y lecciones de ella. Por lo tanto, estamos dando el texto completo del relato de su esposo. Teresa había estado sufriendo días y noches por más de 2 años y medio. Había sido incapaz de dormir más de 1 o 2 horas cada noche. Era un persistente dolor que robó su gozo y minó su habilidad para funcionar normalmente. Mucha gente había orado por su sanidad, pero nada sucedía. En el momento del sufrimiento más severo, ella clamó que parara el dolor, pero este continuó. También buscamos consejo médico. Los doctores practicaron una multitud de pruebas de diagnóstico, endoscopías, tomografías computarizadas e imágenes de resonancia magnética. Los especialistas del hospital realizaron un mundo de pruebas de sangre, insertaron tubos durante toda la noche dentro de su esófago y conjeturaron sobre todos los tipos de causas posibles. Algunos decían reflujo ácido clásico, otros problemas clásicos de vesícula y aún otros problemas de hernia hiatal. Nuestro principal médico de confianza creía que la mejor ruta era quitar la vesícula de Teresa. Esto seguramente lo arreglaría. Ella estaba convencida. Ella acudió con un cirujano que hizo lo mejor que hacen los cirujanos, quitar órganos o tejidos. Él la confortó diciéndole que se sentiría bien en 1 o 2 días. Después de la cirugía, Teresa se quejó de que tenía los mismos dolores y nunca se fueron. Cuando fuimos con el cirujano y le contamos, dijo, solo tomará tiempo, y nos envió con nuestro médico de confianza. Uno de los gastroenterólogos estaba convencido de que Teresa tenía una hernia hiatal y prescribió bloqueadores de los ácidos. Cuando fallaba uno, le era dado otro, hasta que hubo agotado más de 1 docena de nuevos medicamentos y gastado miles de dólares. Ninguno fue ni remotamente exitoso y todos tuvieron severos efectos colaterales que requirieron medicamentos adicionales para contrarrestarlos. ¿Qué tal una segunda opinión de otro gastroenterólogo? Seguro, no hay problema. De esa manera, después de meses de dolor insoportable y cirugía innecesaria, fuimos con un nuevo equipo de doctores. Fueron los mismos procedimientos de antes, pero esta vez nos dijeron que no era hernia hiatal y que no existían signos de reflujo ácido. Durante la visita al consultorio, la doctora me pidió que saliera para así poder hablar a solas con mi esposa. Ella estaba tratando gentil y amablemente.
de obtener una confesión de que yo era un marido abusivo, poniendo en nuestro matrimonio una tensión indebida. Cuando esa conversación acabó sin éxito, yo fui llamado a entrar y se nos dijo que todo esto era psicosomático, solo en su cabeza. Prescribieron antidepresivos y entrenamiento en retroalimentación biológica, ya que el dolor solo estaba en su cabeza. Basta. Sencillamente el dolor siguió igual de fuerte, si no es que peor. Las soluciones médicas fueron agotadas, los doctores habían sido amables, pero solo estaban adivinando. Teresa estaba empezando a creer que tenía un cáncer desconocido que pronto la llevaría a casa. Ella empezó a llorar porque odiaba el pensamiento de no estar allí para mí y para ver crecer a nuestros hijos. Teresa empezó a buscar en el internet y a unirse a un foro de correo electrónico para esta clase de enfermedad. Después empezó a llegar a nuestra casa un continuo número de remedios herbales. Nuestra casa comenzó a verse como farmacia, las botellas de prescripciones altamente energéticas y polvos se alineaban en las paredes y tomaban todo el espacio disponible. Algunos tenían que ser refrigerados, así que utilizamos también la mayor parte de los compartimientos de la puerta del refrigerador. Al acostarse, mi esposa solo podía tener alivio sentándose, casi erguida. Ella permanecía poco más de medio metro por encima de mí en nuestra cama, con una almohada caliente detrás de su espalda. Nunca cesamos de orar. ¿Ya? No, dale vuelta. Teníamos una nueva biblioteca y rápidamente mi esposa estaba volviéndose una experta en nutrientes, hierbas, medicinas y sus usos, pero nada funcionó. Bueno, hasta aquí hay una mujer que ha hecho todo lo que está a su alcance y más, con un apoyo total del marido y muy entrada en la oración, porque no funcionaba. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Tuvimos una tragedia familiar cuando mi papá, la real figura paterna de Teresa, fue atacado brutalmente en un intento de robo. Una pandilla de drogadictos en busca de dinero dejó a mi padre en coma con un daño cerebral severo. Aunque los doctores dijeron que no tenía esperanza, mi familia y yo permanecimos a su lado, para sorpresa de todos excepto para nosotros. Él no murió y empezó a tener una lenta mejoría. Durante este tiempo la policía arrestó a los hombres responsables del crimen y después de 2 largos juicios y un jurado indeciso, se dictaron las sentencias. Los atacantes nunca expresaron ningún remordimiento. En 1998, papá había tenido tanto progreso que íbamos a llevarlo a casa. Él nunca sería el mismo, pero nos conocía y podía hacer algunas tareas sencillas. Entonces, un día antes de que iba a ser dado de alta, el área de rehabilitación decidió llevar a cabo un procedimiento menor en el hospital local. Una enfermera le dio demasiada comida en sus alimentos nocturnos y él aspiró hacia adentro de sus pulmones. Ahora él tuvo un daño cerebral más severo que después del asalto. Él quedó en estado vegetativo. Estábamos devastados. Mi papá murió en enero del 2001 y pronto el dolor de mi esposa empezó. ¿Cómo encontramos sanidad? Escuchamos acerca del trabajo del doctor T.C. McDaniel y lo contactamos. Él nos envió un paquete de minerales, hizo varias recomendaciones más y por vez primera Teresa fue capaz de tener un pequeño alivio. Entonces oímos acerca de un seminario de salud total y nos inscribimos para estar ahí. Oramos y ayunamos para el seminario, buscando que Dios le diera salud total a Teresa. Yo necesitaba a mi esposa de regreso. Estábamos emocionados al saber que Bill Goddard estaría allí. Teníamos grandes esperanzas de un milagro. Es el autor de este libro, Bill Goddard. En el primer día fuimos bendecidos en el desayuno porque había un asiento desocupado en nuestra mesa. Bill entró y se sentó allí. Casi inmediatamente y sin titubear, él miró a Teresa y preguntó cómo estaba. Al compartir nuestra historia, Bill notó las lágrimas.
fluyendo de los ojos de mi esposa mientras describía el ataque a su suegro. Entonces, él explicó varios pasos bíblicos de acción que ella debía dar si quería ser libre de su dolor. Ella tomó mi mano y con muchas lágrimas oró a través de esos pasos. Casi inmediatamente el semblante de Teresa cambió. En una hora, sus dolores se fueron completamente. Para esa tarde, ella no necesitaba ninguno de los 15 medicamentos que había estado tomando en cada comida. Esa noche ella durmió en una almohada normal en vez de su posición vertical. El siguiente día ella reportó gozosamente a todo el grupo cómo Dios la había sanado y cómo por primera vez en 2 años y medio no tenía dolor. Su milagroso alivio ha continuado y estamos emocionados de que a través de este entrenamiento no solo hemos experimentado sanidad física, sino también sanidad espiritual en otras áreas. ¿Cuál fue la realidad para que ella venciera todo ese padecimiento de tantos años? ¿Qué sigue? ¿Cómo vencer la amargura? Con el perdón total. El dolor de Teresa Apple era resultado del sistema de creencias de su corazón. El desafío en ese encuentro durante el desayuno fue ayudarla a construir un sistema de creencias completamente opuesto, con el cual ella pudiera tomar decisiones sabias. Esto puede ser resumido en los siguientes 3 conceptos. Por lo que había vivido Teresa, ¿qué se merecían esos hombres? Ejecución, cárcel, ¿sí? ¿Se imaginan todo lo que ella formó en su corazón y el rencor que se formó hacia aquellas personas y cómo afectó todo su lugar? Esos fueron sus verdugos. Ella se quedó hasta ahí, aunque oraba. ¿Pero qué siguió? Número 1. Reconoce los beneficios de la tragedia. Teresa no pudo ver ningún beneficio en lo que sucedió a su suegro. Sin embargo, la Escritura nos dice, todas las cosas les ayudan a bien y que debemos dar gracias a Dios por sus propósitos en las cosas que Él permite que sucedan. Por lo tanto, se le pidió que considerara varios beneficios posibles, cada uno de los cuales ella confirmó. Esto te acercó a Dios, unió más a tu familia, hizo que valoraras y dieras gracias por la gente que está en tu vida, te enseñó valiosas lecciones para servir a otros, hizo que vieras la necesidad que tiene la gente de arrepentirse y de responder al amor de Cristo. En este momento ella agradeció a Dios por permitir la tragedia y los beneficios que Él pretendía al permitir que sucedieran. O sea, ¿sí entienden qué analizar del problema? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué beneficios me vino a traer finalmente? Adelante. 2. Imparte el poder de Dios a los ofensores. Aquellos que ocasionaron la muerte de su suegro obviamente carecían de las cualidades de carácter como el amor, amabilidad, compasión, dominio propio, arrepentimiento, etc. Le preguntaron si le gustaría ayudar a estos miembros de la pandilla a desarrollar esas cualidades y ella dijo que sí. Después se le explicó que lo podía hacer pidiéndole a Dios que lo bendijera con las cualidades de las que carecían. Este paso está basado en la verdad de que la muerte y la vida están en poder de la lengua y que cuando bendecimos a aquellos que nos dañan, les impartimos capacidad espiritual para desarrollar esas cualidades faltantes. Al mismo tiempo, nuestras bendiciones positivas neutralizan el daño negativo de sus ofensas y somos capaces de experimentar la libertad emocional. Después ella oró una bella bendición verbal pidiéndole a Dios que construyera en sus vidas las cualidades sugeridas. Bendice con lo que le falta a tus ofensores. Empieza con tu casa. ¿Qué le falta a tu marido? ¿Qué le falta a tus hijos? Bendícelos con eso. Señor, yo te pido madurez para mi hijo, fe, dominio propio. ¿Qué le ves tú en estas áreas de raíces que deben de ser arrancadas? Empieza con ellos con esa bendición. Y por último, 3. Elige perdonar y vivir con las cicatrices. Los verdugos que ella estaba experimentando, su dolor, incapacidad para dormir, etc., fueron entonces identificados. Le dijeron que nunca resolvería su dolor de estómago hasta que quitara el dolor de su corazón. Perdonar es liberar emocionalmente a un ofensor y elegir vivir con las cicatrices. Jesús demostró esto cuando nos liberó completamente de nuestras ofensas
y escogió tener las cicatrices de la crucifixión en su cuerpo resucitado. Cuando Teresa se dio cuenta de esto, oró y perdonó completamente a sus ofensores. En este punto, Teresa experimentó la libertad. Eso es llegar a la raíz. Eso es lo que nos hace falta. Cuando tú dices que perdonas, pero al platicar te vuelves a enojar y vuelves a sentir los sentimientos de aquel momento, es mentira que perdonaste. Hay que revisar nuestro corazón, ¿sí? Y así es con cada paso de las raíces que hemos venido estudiando. Aquí está. Lo siguiente es aplicar los mandamientos, revisarlos en mi libro y vivirlos en mi corazón. ¿Ok? Gracias, Candy. ¿Mandé? No. ¿Sí? Ahora sí, vamos a sus hojas, por favor. Entonces ya vimos lo que son las fortalezas, con qué se derriban, con las verdades de Dios. ¿Sigo adelante? Dice, también Jehová de los ejércitos sella lo que hubieran hecho mis antepasados, que no haya sido del agrado tuyo por 3 y hasta 4 generaciones anteriores a mí. Y todo esto, hay un ejercicio que se hace cuando se terminan todas las raíces, donde se aparecen todas las cualidades y defectos de carácter. Y a un lado viene a quién eres parecido, a tu mamá o a tu papá, para que las vayan identificando. ¿Sí? Entonces, viene primero la ira. Ya sabes que tú acomodas tu oración a tu necesidad y a tu circunstancia. Dios, juez de todos. Tu palabra dice que deje la ira y deseche el enojo, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Padre, enséñame a airarme pero no pecar, a que no se ponga el sol sobre mi enojo para no dar lugar al diablo, a que la blanda respuesta quite la ira, porque no me has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pides el perdón de quien ofendiste y como le hablaste. Culpa. Dios, espíritu de vida, tú has puesto tu ley en mi mente y en mi corazón, y aún así hago el bien que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mis maldades me tienen abrumado y son una carga que no puedo soportar. Enséñame a no juzgar para que no sea juzgado, y me arrepiento de lo que te he ofendido, me aferro a tu misericordia. ¿A quién he juzgado? ¿Por quién tengo que pedir perdón? Lascivia. Dios, autor, perfeccionador de mi fe, por mi ignorancia y dureza de corazón, he entregado a mi lascivia, haciendo uso indebido de mis sentidos físicos, gusto, oído, olfato, tacto, cada uno de ellos entra aquí, ¿sí? Y te recuerdo que la lascivia tiene 2 brazos importantes, el sexual, pero el del placer. El placer al juego, las que se van a casinos, las que practican eso, las que se van de más, aún a los ejercicios, a la comida, a las drogas, a lo que te produce placer, forma parte de mis sentidos y está en la lascivia. ¿Dónde estoy ubicada yo? Para que sepa de qué tengo que rescatarme. Uso indebido de mis sentidos. Limpiaré mis manos, cuidaré mis ojos. ¿Qué películas veo? ¿Qué series veo? ¿Soy capaz de cambiarle a la televisión cuando hay algo que no tengo que ver? Digo mentiras. Renuevo mi mente cada día y mi corazón del cual salen los malos pensamientos. Perdóname entonces de mi maldad y límpiame a mí y a toda mi casa de esa enfermedad. Porque se ha comprobado que los hijos toman pornografía de la casa de la que hay en casa. ¿Sí? Muy ajena a la de afuera. Revisa tus revistas, revisa tus programas, por favor. La amargura ya la revisamos. La codicia. Quita, Dios eterno, de mi corazón toda codicia, quítamelo sentido, quítamelo, todo eso que tiene forma.
Guarda a tu siervo también de la soberbia, que está parte de la codicia, para que no me domine. Borra mis rebeliones por amor de ti mismo, y no te acuerdes de mis pecados. Recuérdame a estar sujeto a mis autoridades, comenzando con mi marido y siguiendo yo como autoridad sobre mis hijos, a no olvidarme de orar por mis autoridades religiosas y mis autoridades civiles, que sea obediente y que esté preparado para toda buena obra. El temor, porque no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque en el amor no hay temor, sino el que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, mi alma está pegada a ti y tu diestra me sostiene. La envidia, dice, el corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Tienes dolor en tus huesos? Checa tu envidia, por favor. Checa tu envidia, porque no se equivoca. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por la envidia los patriarcas vendieron a José. También por la envidia los príncipes y sacerdotes y ancianos entregaron a Jesús. Mi confianza está en el Señor, en Él me deleito, pues Él concede los anhelos del corazón, y a Él encomiendo mi camino, y Él hará. La Biblia, mis hermanas, es un libro que no esconde los defectos humanos. Por envidia, tú ya sabes que el rey Saúl fue contra David también, y hay muchos casos de envidia registrados y sus consecuencias. ¿Con qué tengo que empezar para yo trabajar este material? Con arrepentimiento, con humildad, reconociendo en mi corazón contra quién hago las cosas. Es contra Dios principalmente. ¿Sí? Aquí está como sacrificio y arrepentimiento. A la siguiente hoja, sacrificio de holocausto y adoración. En un corazón limpio, Señor, hoy me puedo acercar a ti para que oigas la oración de tu siervo y de mis ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre mí, ilumíname para que no sea ciega y pueda venir alegremente cantando con júbilo la roca de mi salvación y poder llegar a tu presencia en alabanza, adorar tu santidad. Mi esperanza está en ti, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. A ti entrego toda mi ansiedad, porque tú tienes cuidado de mí. Tu presencia está conmigo y prosperas mi camino. Y por último dice aquí, sacrificio de paz y comunión. Fiel es Dios que me llama a comunión de tu Hijo Jesucristo, a una comunión íntima con temor reverente, a una verdadera comunión contigo, Padre, y con tu Hijo Jesucristo. Confieso que el Señor Jesús creó en mí un corazón que tú levantaste de los muertos y que su sangre derramada me ha dado la salvación y vida eterna. Y por tu misericordia, oh Dios, presento mi cuerpo, mis ojos, Señor, mis manos, mis pies, vivo, santo y agradable a ti. Padre, abre mis ojos y no vuelva yo atrás, para que viva mi alma y esté dentro de tu pacto eterno. Séllame con tu Espíritu Santo y permíteme ver y oír las cosas que tú tienes preparadas para mí. Sea tu palabra lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Dejaré mis antiguos caminos y pensamientos. Ten misericordia de mí. Perdóname, porque ahora tomo compromiso, Señor. Insistiré en mis hijos como proyectos tuyos, como generaciones de tu reino. Irá mi casa después de mí, para que guarde esos caminos. Jehová mi Dios, vengo delante de ti reconociendo que todo lo que soy, que mis capacidades, que lo que gozo, que lo que me has dado, ha sido por tu pura misericordia, y que en ese agradecimiento yo puedo entregar primicias, diezmos y ofrendas como fruto de trabajo. Bendice la obra de mis manos, Señor, que sean para acariciar, que sean para bendecir, para animar. Tú sabes que ando en este gran desierto de la vida y sé que has estado conmigo, porque tú prometiste que estarías conmigo hasta el último día de mi vida, sin que me haya faltado nada. Perfeccióname, afírmame, fortaléceme y establéceme. Líbrame de todo temor y de la mano de mis enemigos, y úsame para que por medio de las obras que tú hagas por mi conducto, mucha gente cree en ti. Mi testimonio, Señor,
delante de ti sea intachable. Te ruego, en ese poder del Espíritu, que solamente puede obrar en mí de esa manera, crea en Jesucristo como Señor y Salvador, como regalo de vida eterna, para que puedan recibir tu Espíritu Santo, tengan fe, sanidad y sabiduría. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me permiten cerrar con algo que tuve que apuntar porque se me hizo tan importante que no quería que se me pasara nada. El cristiano no está libre de peligros. Es el más riesgoso en peligro. Tiene tentaciones de toda clase. En cuanto más avanzas en conocer a Dios, más tentaciones tendrás. Pero quiero que sepas que eso le pasó a Jesús. Él anduvo 3 años en el camino, haciendo milagros de todos los que conocemos. Pero en el tiempo que iba a morir, en el tiempo de la dificultad, pasó las pruebas más terribles. Pasó la traición de sus apóstoles. Pasó el repudio de los que ayudó, de los que le gritaban que le crucificaran en el tiempo más difícil. En el tiempo más difícil de nosotros, cuando vivimos un problema, pareciera que todo lo que creemos no fuera verdad. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, si no estuviera seguro a lo que venía, seguramente se hubiera bajado de la cruz. Es solo cuando nos apoyamos en Cristo en los lugares celestiales, cuando el gran adversario puede retirarse un rato, porque nos recuerda su palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es posible dudar de la existencia del diablo, del enemigo, mientras todavía te domina la vida carnal. Muchos afuera no creen. Y es que uno no tiene la suficiente vista espiritual para verlo. En tanto la vieja vida siga ocupando el trono de nuestra vida, el enemigo no se alarma porque vienes a la iglesia. Pero cuando el creyente se da cuenta de su posición, de la muerte de Cristo, en su identificación con Él y en la unión de su resurrección, porque con Cristo fuimos crucificados, pero con Él fuimos levantados, cuando se da cuenta con eso, entonces empieza a apreciar el significado de las palabras del apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Jesús no solo vino a salvarnos, esa fue una primera parte. El Señor Jesús vino a Satanás cuando lo vio caer del cielo como un rayo y lo vio como un enemigo real. Jesús nunca fue engañado. Detrás de la apariencia de vida, Él veía vastas hordas de demonios como se esparcían como nubes entre los humanos. Los hombres estaban bajo el poder y el dominio de las tinieblas. La gloria suprema de Cristo, su valor primordial como Redentor, yace en el hecho de que Él fue capaz de poder con ese maligno, que echó fuera demonios, que enfrentó al enemigo en el desierto y venció, y que fue en la cruz en donde terminó el dominio satánico. ¿Me pueden poner Juan 31, por favor? Ya no veo a nadie arriba. Bueno. ¿Pero cuál fue su clave? Chéquenlo, por favor, en su casa. Juan 12:31, Hebreos 2:14 y Colosenses 2:15. Juan 2:31, Hebreos 2:14. ¿Ya lo tenemos ahí? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya Jesús lo había vencido. Hebreos 2:14, si está, por favor. Así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz por nosotros. ¿Cuál es la clave? El Hijo del Hombre, como se le llamó en la Escritura, empleó armas de hombre para usarlas y triunfar. ¿Cuáles fueron sus armas de hombre? La oración con su Padre, la palabra, su intercesión por nosotros, que ellos estén en mí como tú y yo estamos. Él dejó todo listo para triunfar, porque ya había vencido en la cruz, porque estos demonios y estas potestades ya habían sido echados fuera. Cuando el Hijo del Hombre triunfó, nosotros triunfamos en Él, no con Él. Yo no hice nada. Triunfamos en Él. Cuando el más humilde de nosotros, el más débil, cuando está realmente unido en Cristo, puede ser el hombre fuerte que ata demonios, que los deja fuera. Tan grande así fue la obra del Calvario. No fue nada más salvación. Esa fue una parte. El proceso debe de hacerse a partir de la muerte del yo, de buscar mi felicidad, mi satisfacción, sino ahora hacer y obedecer lo que dice Cristo que debo de hacer, lo que acabo de leer en sus mandamientos. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, cedemos terreno a Satanás por medio de las manifestaciones de la vieja vida. Si me dejo, me pisotea. Si no grito, él se sube, en vez de aplicar las leyes de Dios. Sigo siendo yo en el trono. Sigo estando yo en el centro. Y así tenga yo al Dios más poderoso, él no puede ir contra sus principios, contra su naturaleza. Y Él dijo que éramos libres en nuestro albedrío y en nuestras decisiones. Así que mientras yo quiera estar haciendo mi voluntad, así es que mientras yo quiera hacer lo que yo digo que es, Dios no puede hacer nada. Según la Escritura, la autoridad de Cristo sobre los espíritus malignos es delegada a los creyentes. Cuando Él se iba a ir, le dijo a los apóstoles, en mi nombre echarán demonios. ¿Y sabes qué somos nosotros? Apóstoles de Cristo. Y en su nombre podemos echar el demonio de la amargura, del temor, de la lujuria, de la codicia, de la envidia, de la ira, de la culpa. En el nombre de Dios me ha dado esa autoridad. El entendimiento de todo lo aprendido determinará si yo cambio o no cambio. Si en mi madurez espiritual cabe esta verdad, yo no puedo volver a ser la misma. No debo volver a ser la misma. Si yo sigo en mi madurez espiritual, seguiré siendo una niña que necesita leche y hace berrinches a los 50 y 60 años. ¿Sí? Cuando la orden de Dios es crecer cada día al nivel del varón perfecto. El primer paso a la victoria es morir al yo. Es morir a la vieja naturaleza. Recordando y cerrando con esto las palabras de Cristo. Las palabras de Pablo inspiradas por Cristo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque con Él fui juntamente crucificada. ¿Es verdad eso en tu corazón? ¿O lo aprendimos de memoria?
creo que tenemos mucho para pensar. Y ya habrá alguna oportunidad de aprender a cerrar totalmente esas fortalezas. Escuchamos nuestra alabanza para cerrar, por favor, y con eso terminamos.